Imagínate, más de 800 millones de pesos en contratos públicos han terminado este año en manos de impresores en offset y serigrafía, la empresa encargada de imprimir Regeneración, el principal medio impreso de Morena. ¡Qué desperdicio de papel! El periodista Mario Maldonado exhibió que los documentos muestran 3 contratos relevantes adjudicados por la Secretaría del Bienestar durante 2026. El más reciente, publicado el 1 de junio, asciende a 326.717.972 pesos para materiales de difusión del programa Salud Casa por Casa. Un mes antes, la dependencia otorgó otro contrato por 72.320.000 para la promoción de pensión Mujeres Bienestar. Y en abril, habría asignado 413.150.000 pesos para la difusión de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Los montos son públicos, las fechas también. Uno de los contratos fue adjudicado el mismo día en que Ariadna Montiel formalizó su salida de la Secretaría del Bienestar para asumir la dirigencia nacional de Morena. Nadie ha demostrado una ilegalidad. Pero en política, muchas veces el problema no es únicamente lo que ocurre, sino cómo se percibe. Porque aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Qué tan saludable es para una democracia que una empresa asociada al principal periódico de un partido político reciba cantidades tan significativas de recursos públicos provenientes de un gobierno encabezado por ese mismo partido? Impresores en offset y serigrafía no es una empresa recién llegada al escenario político. Fue constituida en 2001 y ha mantenido relaciones comerciales con gobiernos vinculados al obradorismo, desde los tiempos en que Andrés Manuel López Obrador gobernaba la Ciudad de México. Con los años, la familia Mondragón construyó un conglomerado de 19 empresas en sectores tan diversos como bienes raíces, construcción, comercio exterior, producción audiovisual y confección textil. Desde 2018, este entramado empresarial ha acumulado contratos públicos por casi 4.000 millones de pesos. Y a esto se suma su participación en campañas políticas relevantes, incluyendo la presidencial de López Obrador en 2018 y la de Delfina Gómez en el Estado de México. Más recientemente, la empresa fue señalada públicamente por su presunta participación en la impresión de acordeones distribuidos durante la elección judicial del 2025. El punto de fondo no es la imprenta, es la creciente dificultad para distinguir dónde termina la estructura gubernamental y dónde comienza la estructura partidista. Cuando los mismos nombres, proveedores y círculos de confianza aparecen una y otra vez alrededor del poder, la discusión deja de ser administrativa y se vuelve institucional. ¿Qué ocurre cuando cada nueva coincidencia hace más difícil sostener esa percepción? La austeridad morenista acaba de inventar una nueva disciplina: gastar millones mientras presume ahorro. La oficina de la presidencia del Senado, según datos públicos, consume al menos 2.1 millones de pesos mensuales solo en salarios. Dentro de esta estructura también aparece un asistente cuya función incluye ayudar a la presidenta del Senado a maquillarse, peinarse y atender aspectos relacionados con su comodidad durante las sesiones. Por estas labores recibe un salario bruto mensual de 55,000 pesos. Una cifra que para millones de trabajadores mexicanos representa varios meses de ingresos. 3 colaboradores reciben 172,486 pesos brutos al mes cada uno. A eso se suman coordinadores con sueldos de entre 110,000 y 130,000 pesos, asesores de 80,000, personal de comunicación, administrativos, 10 empleados de base y 20 colaboradores por contratos de servicios personales. Todo legal, todo registrado, todo transparente, pero no por eso menos incómodo. ¿La austeridad sigue existiendo? ¿O simplemente ya es opulencia disfrazada? La reforma fiscal más importante de este sexenio no pasó por la Cámara de Diputados entre aplausos ni ocupó los titulares durante semanas. Avanzó en silencio, paso a paso, reforma tras reforma. Y ahora acaba de sumar una nueva pieza que fortalece al SAT frente a los contribuyentes. Claro, el gobierno insiste en que no ha aumentado el IVA, no ha modificado el ISR y no ha creado nuevos impuestos. La realidad es que desde el 2018 se ha venido construyendo una transformación mucho más profunda. No se trata de cuánto pagas, se trata de qué tan difícil será defenderte cuando tengas un conflicto con la autoridad fiscal. La reforma a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo se presenta como un esfuerzo de modernización. Habla de expedientes electrónicos, reducción de plazos y procedimientos más ágiles. Sobre el papel, todo parece razonable. Después de todo, nadie quiere juicios eternos ni burocracia innecesaria. Pero cuando uno revisa los detalles, aparece una pregunta incómoda. ¿Estas nuevas reglas fortalecen por igual a ambas partes o benefician más a quien ya tiene una ventaja estructural? Conviene recordar que el juicio de nulidad es una de las principales herramientas
herramientas que tienen ciudadanos y empresas para impugnar créditos fiscales, multas y resoluciones del gobierno federal. Es uno de los pocos espacios donde el poder del Estado puede ser sometido a revisión, y el SAT no llega precisamente en igualdad de condiciones. Cuenta con recursos técnicos, equipos jurídicos especializados, presencia nacional y años de experiencia litigando. Del otro lado suelen estar contribuyentes que enfrentan uno de los litigios más importantes de su actividad económica. La reforma amplía el alcance práctico del recurso de revisión fiscal. En términos simples, la autoridad tendrá más oportunidades para impugnar resoluciones que le resulten desfavorables, incluso en etapas donde muchos contribuyentes pensarían que el conflicto está prácticamente resuelto. Y en materia fiscal, una victoria que tarda demasiado en volverse definitiva puede convertirse en una victoria incompleta. A esto se suma la apuesta por la justicia digital y la aceleración de los procedimientos. Son objetivos legítimos. El problema es que no todos los jugadores llegan igual de preparados. Mientras el SAT dispone de infraestructura tecnológica consolidada y personal especializado, miles de pequeñas y medianas empresas siguen enfrentando limitaciones operativas para litigar en entornos cada vez más complejos. ¿Se fortalecen al mismo ritmo las herramientas de defensa de los ciudadanos? La respuesta comenzará a aparecer cuando los primeros casos lleguen a los tribunales y los contribuyentes descubran que las reglas del litigio fiscal ya no son las mismas. No es que haya desabasto de gasolina, es que casualmente aparecen clausuras, requisitos nuevos y cierres temporales justo cuando Pemex enfrenta problemas para surtir combustible. Y cuando las estaciones reabren, el producto vuelve a aparecer. Una coincidencia tan perfecta que ya dejó de parecer coincidencia para muchos gasolineros. De acuerdo a una columna publicada en El Universal, los empresarios gasolineros acusan que las autoridades federales estarían realizando clausuras temporales bajo argumentos absurdos para bajar las cortinas durante 2 o 3 días. Justo el tiempo suficiente para que llegue el combustible que antes no estaba disponible. Un carrusel perfectamente sincronizado. Mientras unas estaciones son clausuradas, otras reciben combustible. Cuando las primeras reabren, las segundas enfrentan problemas similares. La molestia crece además porque las estaciones de la marca Pemex no parecen enfrentar la misma escasez. O sea, una competencia desigual en un mercado que, al menos en teoría, debería operar bajo las mismas reglas para todos. México mantiene inventarios de gasolina que rondan apenas unos días de consumo, muy lejos de los niveles de reservas que suelen manejar economías desarrolladas, y las promesas de incrementar significativamente la producción petrolera y reducir la dependencia de importaciones no han alcanzado las metas anunciadas. ¿Estamos viendo simples inspecciones regulatorias o el intento de administrar una escasez sin admitirla públicamente? Un grupo de investigadores logró mejorar la visión de pacientes con ceguera congénita hereditaria utilizando la tecnología de edición genética CRISPR, utilizada directamente dentro del ojo. Durante décadas, la ceguera genética fue considerada una condición irreversible. Sin embargo, debemos de ir cambiando esa idea. Los científicos desarrollaron una terapia experimental de edición genética capaz de corregir la mutación responsable de la enfermedad mediante una inyección ocular. Y es la primera vez que la tecnología CRISPR se utiliza para editar genes directamente dentro del cuerpo humano sin necesidad de extraer células para modificarlas en laboratorio. Entonces, ¿los pacientes recuperaron la vista al 100%? No tanto así. Varios pacientes experimentaron mejoras medibles en su capacidad para detectar luz, identificar objetos y hasta desplazarse en entornos con poca iluminación. Entre ellos había adolescentes y niños que habían vivido ciegos toda su vida. Si bien no es todavía una cura definitiva para todas las formas de ceguera genética, lo que sí se logró fue mejorar significativamente la función visual en varios casos, algo que hasta hace pocos años parecía imposible. Si futuras investigaciones confirman su seguridad y eficacia, entonces estaríamos presenciando el inicio de una nueva era en la medicina, donde corregir enfermedades genéticas deje de ser una teoría y se convierta en una realidad clínica. Te leemos en los comentarios.